de las mesas de la conferencia, que al ser la última, pues tiene que mirar al futuro, a qué es lo próximo, los próximos retos en el uso de los datos en la salud. Esta mesa justamente va a tratar el aspecto de la irrupción de los dispositivos digitales en el área de la asistencia sanitaria, las apps sanitarias y cómo eso se integra en los servicios de los sistemas de salud. Contaremos con representantes de los Ministerios de Sanidad de Alemania y de los Países Bajos, de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica y también de la Asociación Española Foro Español de Pacientes. La mesa estará moderada por el doctor, profesor de la Universidad de León, José Alberto Benítez Andrades. Cuando queráis, por favor. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, que se me haya invitado a moderar esta mesa, que me parece, bueno, todo el evento me parece muy importante. Creo que se están hablando, tanto a lo largo de estos días como hoy, del futuro y del presente, alrededor de todo lo relacionado con la tecnología y la salud, y creo que todo lo que se está tratando, además, debemos valorar que tenemos unos invitados de lujo desde el punto de vista de que son perspectivas de diferentes países, y creo que este tipo de eventos están muy bien, son muy necesarios. Y nada, agradecer que me hayan invitado para moderar esta mesa. A continuación voy, en primer lugar, a presentar de manera un poco breve a cada uno de los ponentes. Uno de ellos está online porque no ha podido asistir aquí. Y posteriormente lanzaré una pregunta algo general para que se introduzca el tema de esta mesa, que es dispositivos digitales y aplicaciones en el ámbito sanitario, aunque también me lo voy a llevar un poquito a mi terreno, que toca el tema de la inteligencia artificial, y algo hablaremos también de ella. Así que, bueno, sin más dilación voy a presentar a cada uno de los ponentes por el orden en el que van a intervenir, que es el inverso al que estamos viendo. Es decir, vamos a empezar por el señor Roger Lim. Es experto coordinador de políticas en el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes en Países Bajos. Concretamente coordina la alineación de la política nacional al espacio europeo de datos de salud, coordina al equipo negociador neerlandés sobre la EHDS en el Consejo, y supervisa también proyectos neerlandeses sobre esta temática. En segundo lugar, intervendrá la doctora Bárbara Hofgen, en este caso online. Es doctora en farmacia, se incorporó en el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, BfArM, en mayo de 2020 como jefa de la unidad DIGA Fast Track, Salud Digital y Aplicaciones de Enfermería. Anteriormente fue durante muchos años jefa de la unidad de Sistemas de Información para Medicamentos y Productos Sanitarios en el Instituto Alemán de Documentación e Información Médica, donde también ocupó el cargo de directora de proyecto Pharmanet Band, y fue miembro de varios grupos de proyectos de la EMA sobre Utelematics, y también es profesora en la Universidad de Bonn, allí en Alemania. En tercer lugar, intervendrá don Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Investigación de Farmaindustria desde el año 2004. De formación es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá, máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, diplomado universitario en Farmacoeconomía por la Universidad también Pompeu Fabra, y especialista universitario en Economía de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III.
Antes de incorporarse a Farmaindustria, trabajó en la firma consultora NERA, especializándose en economía industrial y de la regulación, economía de la salud y política de competencia, y bueno, con anterioridad pues, fue consultor en el área de industrias de la información de PA Consulting Group en Londres, habiendo iniciado su carrera profesional en el Departamento de Métodos Cuantitativos de Telefónica España. Y en último lugar, don Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español de Pacientes, que además de presidente del FEP, es miembro del Comité Asesor Externo del Centro de Investigación Biomédica en Red, Epidemiología y Salud Pública, miembro del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano en la Agencia Española de Medicamento, fundador y presidente del Consejo Asesor de Pacientes, Comité Técnico para el Abordaje de la Cronicidad y de la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud y miembro del Steering Committee en el Instituto ProPatients. Bueno, después de esta breve presentación de los ponentes, vamos a comenzar con el primer turno, con la primera pregunta, que es un poco más desde el ámbito general de la temática de esta mesa, de dispositivos digitales y aplicaciones sanitarias. Y entonces, bueno, empezando por el señor Roger Lim, me gustaría que respondiera desde un punto de vista general pues acerca de cómo se plantea desde el punto de vista de su organización, en este caso de allí de Países Bajos, este tema de dispositivos digitales y aplicaciones sanitarias. Thank you very much. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera pedir disculpas porque tengo que ir un poco antes, así que espero que en este periodo de tiempo que puedo quedar y contribuir a esta discusión, en primer lugar quiero agradecer por este tema, los dispositivos digitales y los sistemas de salud. El asunto es bastante bollante en tema de enfermedades cuando hablamos de cambiar el sistema de salud para que sea más sostenible. La discusión es bastante acelerada debido al aumento de los costes, lo que está también acelerando debido a las publicaciones recientes de las nuevas primas de los seguros para los próximos años, lo cual tiene bastante impacto en cuán alto será el coste, y podemos ver que las primas han subido un 35% en los últimos 10 años. Perdón, un 75% en 10 años. Es bastante candente este tema, y un buen ejemplo es que tengo una historia bastante larga, pero tengo que acortarla. En Holanda puedo ver una estadística bastante importante sobre cómo hemos integrado los dispositivos digitales, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial en las políticas. El ejemplo que quiero dar es el cuidado de ancianos. El Ministerio de Finanzas, junto con el Ministerio de Salud, ha iniciado una investigación sobre cuál sería el coste predictivo del cuidado de ancianos a largo plazo en 2040. Y el informe ha sido bastante impactante porque, sin hacer nada más de lo que estamos haciendo ahora, nuestro coste aún se duplicará. Así que va de 80 millones a 36 millones, que es más del 3,6% del PIB. Así que el informe dice que no hacer nada no es una opción. Así que en base a esto hemos cambiado la política, hemos establecido un programa para crear políticas específicas en cuanto al cuidado de ancianos, de mayores. El cuidado digital, la salud digital debe formar parte de esta política, porque lo que hacemos es, en cuanto al cuidado de mayores, intentamos mantenerle en casa todo lo posible, y para hacerlo necesitan apoyo. Y este apoyo puede hacerse mediante muchas cuestiones, por ejemplo, la domótica, haciendo que su casa sea más inteligente para que puedan llevar a cabo sus vidas diarias fácilmente, pero que puedan recibir visitas digitales de forma más fácil. Y esperamos que con esto podamos reducir los costes a cierto punto. Y lo que tengo que decir es que con los nuevos dispositivos, con el Internet de las Cosas, es una parte esencial en hacer que esta transición sea más sostenible, hacia una sanidad mucho más sostenible. Y como he dicho, es algo muy urgente en este momento actual. Mr. Roger Lim. Muchas gracias, señor Lim, por su respuesta. La siguiente pregunta es la doctora Bárbara Hofgen. Cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. En el DIGA Fast Track hemos implementado desde hace 3 años, y hasta el momento simplemente quiero dar una visión general. Hemos tenido 887 prohibiciones que ya sean de forma permanente o transitoria,
y 147 para el tema de provisional, y en el directorio de DIGA, hasta el momento, hay 49 DIGAs que pueden ser prescritos por los profesionales sanitarios, de los cuales 24 son listados permanentes y 25 son provisionales. Desde mi punto de vista, el DIGA Fast Track ha empezado de forma muy exitosa. También ha sido seguida con mucho interés a nivel internacional, perdón. Y en cuanto a los requisitos, las pruebas, protección de datos y seguridad de los datos, hay una serie de criterios básicos en interés del paciente o de los pacientes. Tenemos una evaluación de 3 meses, una fase de evaluación, que por supuesto es un desafío para todas las partes involucradas, y los requisitos son bastante sustanciosos, pero pueden cumplirse, y que podemos dar más detalles en cuanto a esta cuestión. En cuanto a las pruebas sobre las rechazos, es un asunto de los más críticos. El DIGA Fast Track es un sistema de aprendizaje y estamos evolucionando constantemente, por ejemplo, en cuanto a la protección de datos y la interoperabilidad. Estamos en diálogos cercanos con nuestros agentes en diferentes cuestiones y desafíos que se nos plantean, y también tenemos diferentes servicios de apoyo, seminarios de consultas, la guía DIGA, que también se utilizan mucho y que son muy apreciadas. También somos miembros activos de los grupos de trabajo europeos para desarrollar un entendimiento común de los requisitos para las aplicaciones digitales dentro de toda Europa. Así que, desde nuestro punto de vista, la DIGA ya se ha convertido en una parte importante de la sanidad digital y para los beneficios prácticos para los pacientes. Y simplemente como una visión general, también estamos intercambiando a nivel europeo, y para armonizar estos criterios de evaluación desde diciembre de 2022. También empezamos un proceso de enfermería digital, lo que llamamos el DIPA, que habrá certificados obligatorios para protección de datos para agosto de 2024, y la seguridad de datos desde 1 de enero de 2025. Y recientemente el Ministerio de Salud ha publicado una estrategia de digitalización. Es una nueva ley que está todavía en fase de borrador, y esperan tener un cuidado híbrido, un contenido que tenga en cuenta a los médicos, por supuesto, también las diferentes categorías de riesgos que incluyen desde dispositivos médicos que pueden ser creados por el propio DIGA o certificados por DIGA, la interoperabilidad, que espera leer los registros clínicos digitales de los pacientes, y esto resulta muy útil y necesario para el DIGA y para DIPA. Esto también puede ser muy útil para tanto DIGA como para DIPA. Simplemente es una visión general rápida de todo lo que estamos haciendo en Alemania. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hofher. A que nos responda don Pedro Luis desde la perspectiva, en este caso, pues de la organización en la que trabaja, en Farmaindustria. Entonces, bueno, pues cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Ministerio, ¿no?, por invitarnos a participar en esta conferencia. Yo creo que ha sido extraordinaria, ¿no? Son 3 días de unas mesas redondas interesantísimas. Quería darles la enhorabuena, ¿no? Con respecto a las terapias digitales, bueno, pues yo creo que todas las soluciones y las aplicaciones digitales son parte de nuestra vida cotidiana, y el sistema sanitario pues no es una excepción, ¿no? Las terapias digitales son una parte por ahora pequeñita, pero una parte de todo lo que es el ecosistema de salud digital, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues proporcionan, yo creo, intervenciones terapéuticas mediante software, mediante el uso de software, pero muy importante, ¿no?, tienen un respaldo de evidencia científica, ¿no? Y su objetivo pues es monitorizar, prevenir enfermedades,
enfermedades y también desórdenes, ¿no? Tienen una parte importante, yo creo, en el ámbito de la prevención. Estos dispositivos pues, se pueden usar de forma autónoma o pueden utilizarse como asistentes digitales para la administración de un medicamento o para la administración de alguna otra terapia, ¿no? Y su potencial ha aumentado muchísimo en los últimos años, yo creo que debido en gran medida al auge y al desarrollo que está experimentando la inteligencia artificial. ¿Qué hacen ya a corto plazo, más que a corto plazo, qué hacen a día de hoy? Bueno, pues tienen importantes implicaciones médicas en términos de mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes a los tratamientos que les son prescritos. Son muy útiles en algunos casos para realizar diagnóstico o para confirmar diagnósticos para los profesionales sanitarios y también como impulsores, yo creo, de la efectividad de los fármacos en la vida real, que a veces se separa un poco, más de lo que quisiéramos, de lo que es la eficacia en ensayos clínicos, ¿no? Este es el potencial que ya tienen hoy, ¿no? De aquí seguiremos hablando de este tipo de cosas durante mucho tiempo, pero yo creo que a medio plazo su impacto potencial más importante va a tener que ver con el impulso que puede dar a lo que es la medicina personalizada, ¿no? Tengan en cuenta que estos dispositivos van a generar muchísimos datos de los pacientes y todos esos datos, desde luego, van a ser utilizados por los profesionales sanitarios en sus propios pacientes, ¿no? ¿Quiénes se beneficiarán o se están beneficiando ya de ello? Bueno, pues desde luego ya se están beneficiando los pacientes, ¿no? ¿Cómo? Pues yo creo que con una mejora de su experiencia, ¿no? y de los resultados en salud. Y yo creo que también abre un canal distinto de interacción con los médicos, con los profesionales sanitarios, ¿no? en general. Los profesionales sanitarios, desde luego, son grandes beneficiarios también de este tipo de terapias, tanto por lo anterior, que beneficia a los pacientes, sino porque amplía, de alguna manera, el rango de opciones terapéuticas que tienen a su disposición para atender las necesidades del paciente. Y, por supuesto, el seguimiento de los pacientes que pueden hacer es mucho más completo, ¿no? Y luego, son útiles, yo diría, para el conjunto del sistema sanitario, como decía Roger antes, porque sirven, de alguna manera, o pueden servir para reducir la carga asistencial del sistema sanitario. Pueden evitar visitas a atención primaria, pueden evitar visitas a los módulos de urgencias y eso, que duda cabe, que es importante. Por otra parte, tienen un papel claro y crítico en la prevención de enfermedades y luego decimos que estas terapias van a conseguir muchos datos del paciente, de los cuales todos ellos van a ir al sistema sanitario y se va a beneficiar de tener un mucho mejor conocimiento de los pacientes. Todo esto es así a grandes rasgos, ¿no? Pero hay una parte, yo creo, que es fundamental, ¿no? Hay un papel realmente condicionante de lo que puede ser la financiación pública de estas terapias, ¿no? El uso de estas terapias digitales en Europa es limitado. Yo creo que el ejemplo más claro y más importante lo tenemos en Alemania, que nos ha explicado la doctora Hofgen sobre el DIGA. DIGA básicamente es una vía para la financiación de este tipo de terapias para aquellas apps que, bueno, pues que cualifican, ¿no? que demuestran su utilidad, ¿no? ¿Qué desafíos? Bueno, hay otros países, ¿no? Francia también está explorando una vía parecida a la alemana, Países Bajos, los países nórdicos están también, lo ven con buenos ojos, ¿no? Incluso Bélgica también, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la implantación de las terapias digitales? Yo diría tres, ¿no? Por un lado, yo creo la falta de armonización de los requisitos regulatorios en Europa. Eso puede ser un problema, ¿no? en un mercado que se está desarrollando tan deprisa, ¿no? El segundo es la falta de armonización en los requerimientos de evidencia que se van a pedir para estas terapias. Es importante saber qué es lo que te van a pedir para que te puedan autorizar el uso de esta terapia digital, ¿no? Y luego, lo que acabo de comentar, la inexistencia de una vía de financiación específica, ¿no? Entonces, ¿de qué dependerá el potencial? Yo diría, de desarrollo de esas terapias, yo diría de cuatro cosas. El primero es evidente, ¿no? Dependerá
de cómo de rápidos y de bien hagamos la digitalización de los sistemas sanitarios. Estas terapias por sí solas no pueden funcionar, necesitan de un grado de digitalización del sistema sanitario alto, ¿no? El segundo, bueno, pues de que se acepten los datos en vida real como una evidencia a considerar, lo cual en muchos casos no es todavía una norma, ¿no? Y luego yo diría otros dos, ¿no? Que es que existan estándares comunes en Europa y el último, que se habiliten estas vías para la financiación pública, desde luego no indiscriminada, pero sí una financiación que se sepa qué tipo de productos pueden contar con ella. Yo por ahora lo dejaría ahí. Pues muchas gracias, Pedro, por el discurso y bueno, me he quedado, bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes evidentemente, pero me ha llamado la atención, especialmente la atención cuando has mencionado lo de que gracias a las tecnologías se pueden evitar ciertas visitas de los pacientes y lo que ello implicaría en la carga asistencial. Y bueno, desde aquí simplemente he recordado que hay gente que con el tema de la telemedicina o en este caso el conseguir este hecho de diagnosticar a un paciente, evidentemente no a todos, depende, hay cada caso, pero bueno, que esto no es algo negativo, es a donde tengo que llegar y aportar ahí un poquito mi granito de arena. Y ya en la última intervención con respecto a esta pregunta general, don Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del FEP, cuando quiera. Bueno, pues en primer lugar, unirme también al agradecimiento al Ministerio de Sanidad por permitir y por invitar a los pacientes y que se conozca la opinión y el posicionamiento de los pacientes al respecto de la materia en la que estamos aquí. Cuando recibí la invitación del Ministerio, me acordé de épocas pasadas, de hace ya bastantes años, sobre cuál es la opinión, el posicionamiento que tenemos los pacientes sobre instrumentos digitales o las apps digitales. Yo creo que quiero traer un ejemplo que yo he vivido, que refleja y resume mucho de todo lo que puede suponer la incorporación de todas estas nuevas tecnologías. Yo empecé en el mundo del asociacionismo hace 21 años. Yo de profesión soy empresario y empecé con el diagnóstico de una hija mía con 16 meses con diabetes tipo 1. En esos inicios estuve durante 4 años durmiendo en un sofá y no es porque mi mujer me hubiera castigado, sus castigos son peores, sino porque me tenía que levantar todas las noches un par de veces a hacerle un control capilar a una niña de 16 meses que no mostraba ningún signo de una bajada de glucosa. Cuando digo esto, y lo menciono, es porque en la actualidad, y siendo yo al final acabé en una asociación, terminé siendo presidente de la Federación Española y me tocó trabajar, lo que decía mi compañero, la parte de la financiación. Surgen nuevas tecnologías como son los sensores de glucosa. Bueno, pues ahora tenemos sensores de glucosa, instrumentos digitales que se ponen los pacientes con diabetes, que se ponen en el brazo. En primer lugar, que no tienen un control invasivo para detectar la glucosa que tienes. En segundo lugar, te transmite la información vía un smartphone. En tercer lugar, si tú marcas unos parámetros, o bien por arriba o bien por abajo, y te pasas de esos parámetros, automáticamente recibes una alarma. Y yo me estaba imaginando los padres que tengan ahora una hija como la tuve yo de 16 meses. Estoy seguro de que no duermen en el sofá. ¿Qué quiero decir esto? Que la tecnología aporta calidad de vida y aporta mejoras en la salud. ¿Por qué? Primero, porque ese paciente está perfectamente controlado, porque cuando acude a la consulta de su médico endocrino, antes acudíamos con libretas, con infinidad de anotaciones de todas las horas antes, después de las comidas, del desayuno, y ahora simplemente descargando esta aplicación, el profesional, el médico endocrino o la propia enfermera ve perfectamente la evolución. También es cierto que no le podemos engañar al médico, antes igual le podías contar alguna mentirijilla, ahora la aplicación te lo saca absolutamente todo. Entonces, los pacientes estamos y somos muy favorables a todo ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que reclamamos los pacientes? Primero, que tiene que haber una regulación y segundo, que tiene que haber garantías. El paciente es una persona que le han diagnosticado una enfermedad y en muchos casos vive situaciones de vulnerabilidad.
por el propio diagnóstico de la enfermedad. En esa situación, si en nuestras manos cae algún tipo de aplicación o de app que no está perfectamente regulada, que no tiene ningún control, pues evidentemente, lejos de producir un beneficio, puede producir un perjuicio, ¿no? Nos preocupa pues, la situación que estamos viviendo últimamente, que igual ya existe, pues que acabemos recibiendo mensajes o visualizando en nuestros smartphones algún influencer recomendándonos determinadas aplicaciones sanitarias. Y en esto sí que creo que es muy importante que la Administración, tanto nacional como europea, trabajen en una regulación precisamente de todas estas apps sanitarias, apps de salud o instrumentos digitales que aportan o bien mejoras en la salud o bien mejoras en la calidad de vida. Y otro tema que también me gustaría y que creo que van a ir los trabajos por esa línea es que entendemos que las organizaciones de pacientes en esa regulación o aprobación de estas tecnologías también se les incorpore. Es decir, al igual que las organizaciones de pacientes trabajamos y colaboramos en los informes de posicionamiento terapéutico con los medicamentos, creemos que también es muy importante en el desarrollo de estas tecnologías que se tenga en cuenta la opinión de los pacientes. Y nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Andoni. Con esto cerramos la primera pregunta general y pasamos a las preguntas para el debate, en la que sí que solicito a los ponentes que en la medida de lo posible, aunque respondan a las preguntas, pero que sean un poco más breves que en esta introductoria, que sí que quería que fuera de esta forma y que les agradezco tal y como han respondido todos. Además, bueno, también desde aquí dar las gracias al señor Roger Lim, que se ha tenido que marchar antes porque, bueno, pues por temas de logística simplemente, y darle las gracias por su intervención, que bueno, pues posible esto a posteriori. Con lo cual, con respecto a las preguntas que tenía yo aquí preparadas, la primera va relacionada sobre la integración de los dispositivos digitales en la atención sanitaria. Y es que en los últimos años hemos visto pues una creciente integración de dispositivos digitales y aplicaciones en la atención sanitaria en general, desde wearables que monitorizan, por ejemplo, constantes vitales, hasta aplicaciones que ayudan a gestionar enfermedades crónicas. Y las preguntas que lanzo a los ponentes, que en primer lugar me gustaría que respondiera la doctora Hofgen, posteriormente el señor Pedro Luis y en última instancia don Andoni. Las primeras preguntas son: ¿cómo ven el impacto de estos dispositivos en la atención al paciente y en la relación médico-paciente, y qué retos y oportunidades presentan? Doctora Hofgen. Bueno, para nosotros los pacientes son una forma importante de acceder a la información y de obtener información de ellos, así que nos ayuda un poco a tener más información y para poder tener una influencia en la causa de la enfermedad conociendo estos datos, así que podemos aumentar la soberanía de los pacientes también por este uso. Esto debería estar disponible independientemente de su proximidad, de si están cerca de algún tipo de tratamiento o de doctor especialista. Y en cuanto a la privacidad de datos, es algo que hay que mantener, la interoperabilidad también, y los profesionales, los pacientes, es algo que les preocupa y se tiene en cuenta. Y las oportunidades que vemos es la mejoría del estado de las distintas áreas que involucran la sanidad. Yo creo que ya había dado algunas pinceladas en la intervención inicial, pero a mí me gustaría incidir un poco en la nueva relación, yo creo que va a surgir o que está surgiendo entre los médicos y los pacientes, ¿no? Yo creo que se está pasando ya en muchos casos, ¿no?, para algún tipo de patologías, de una relación que está basada en una discontinuidad de visitas a tu médico con determinados síntomas o para llevar determinadas pruebas o porque tocaba, a una relación mucho más continua, donde no se van a producir esas discontinuidades, aunque se sigan produciendo por las visitas que tienes que hacer, pero el paciente yo creo que va a estar mucho mejor monitorizado seguramente por parte del profesional sanitario. Yo creo que eso va a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la
la mayor eficacia o efectividad, en este caso, de los medicamentos o de las terapias que estén consumiendo. Yo hablaría de dos retos fundamentales, ¿no? El reto de la regulación de estos dispositivos no es fácil, ¿no? No es fácil porque realmente todo lo que tiene que ver con la evaluación económica o la evaluación de tecnologías sanitarias es un mundo en el que tú tienes una indicación y entonces evalúas un determinado medicamento, por ejemplo, ¿no? Para esa indicación en comparación con otros medicamentos que existen o con otras terapias que existen, ¿no? En este caso, no es tanto una cuestión de evaluar indicaciones, sino que el paciente es mucho más un paciente en general, con un conjunto de síntomas y un conjunto de patologías, ¿no? Entonces, es mucho más compleja esa evaluación. Por otra parte, la complejidad aumenta porque no suelen existir los comparadores, que es con lo que los que evaluamos o los que evalúan medicamentos se sienten cómodos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo es esto de efectivo o de eficaz en comparación con este o este otro producto que es el que estoy dando? Esto es algo que llega nuevo, que tienes que evaluarlo en función de cómo puede afectar eso a la salud y al bienestar del paciente, y que fundamentalmente yo creo que te obliga también a utilizar datos en vida real y a utilizar los PROMs y los PREMs, ¿no? Cosa que, bueno, se habla mucho de ellos, pero verdaderamente queda mucho camino por delante. Sí que me parece sobre todo destacable el reto de la regulación y coincido yo también. ¿Qué opinión tiene don Andoni al respecto? Sí, coincidimos en la regulación, pero también coincidimos en la dificultad. Yo creo que todos estos instrumentos son muy buenos. Desde el punto de vista de un ciudadano sano, el hecho de que te diga un reloj los pasos que has dado, las pulsaciones que tienes, no deja de ser una información sin más, que tampoco es que te aporte mucho, nada más que información. El tema radica en aquellos pacientes con una patología que reciben información y que a partir de ahí hay que tomar una decisión. Y yo creo que no debemos o no deberíamos de desvincular todo el área tecnológica, todo lo que es la tecnología, de algo tan clásico y tan antiguo como la relación médico-paciente. Es decir, al final a los pacientes de alguna forma nos va a llegar una información por medio de algún instrumento digital o de alguna app digital. Y precisamente en ese instante cuando el paciente igual tiene que tomar algún tipo de decisión. Si me está diciendo que tengo una cardiopatía y me está diciendo que tengo una arritmia o que tengo las pulsaciones muy elevadas, ¿qué debo de hacer? Y aquí es muy importante, como me han comentado, que haya una buena comunicación entre el médico y el paciente. Porque ese es el quid de la cuestión. En el momento que tenemos esta información, ¿qué hacemos con ella? Pues evidentemente tomar decisiones. Yo creo que es muy importante que esas decisiones tienen que tomárselas junto con tu médico, ¿no? Porque ahí corremos el riesgo de que tomemos decisiones de una forma aleatoria sin consultar con nuestro médico y puede suponer un peligro para la salud del propio paciente. Muchas gracias, Andoni, también. Relacionado también con los dispositivos IoT y pensando, por ejemplo, en sensores pues, que ayudan a detectar y prevenir caídas, hay dispositivos IoT también para prevenir enfermedades, como pulseras que monitorizan la exposición a rayos ultravioleta para prevenir el cáncer de piel. Y la pregunta que me surge a mí, también todavía relacionada con este tipo de dispositivos, es ¿cómo creen los ponentes que esta capacidad preventiva de los dispositivos de Internet de las Cosas puede cambiar el enfoque de la atención sanitaria de ser reactiva a ser más preventiva? Esa es la pregunta que lanzo. Entonces, en primer lugar, la doctora Hofgen. Bueno, esto podría ser un enfoque preventivo, como se ha mencionado ya. Se puede identificar algo directamente y se puede responder a un riesgo más individual. Hemos visto la posibilidad de promover un comportamiento mucho más consciente en cuanto a la salud con una serie de elementos que esto nos puede aportar. Sí. Yo creo que es una de las principales ventajas, ¿no? Yo creo que la prevención, que de alguna manera todo el mundo habla de la prevención como si
¿no? En unos términos pues muy positivos, que desde luego los tiene. Pero yo creo que siempre ha sido, si me permitís la expresión, un poco el patito feo, ¿no? de todo esto. Y digo el patito feo porque, claro, es difícil cuando tú haces una campaña de prevención para cualquier patología, es difícil luego analizar los resultados, ¿no? Porque digamos que el contrafactual no es evidente, o sea, es ¿qué hubiera pasado? Sí, pero es que no ha pasado nada, o sea, ha pasado lo que ha pasado. Lo otro, bueno, pues puedes pensar que es una tendencia, pero digamos que la capacidad que tiene un poco de convicción no es masiva, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo sí que creo que estas terapias pueden mejorar, pueden afectar a la prevención de enfermedades. La prevención de enfermedades es claramente, no está Roger, pero yo creo que estaría de acuerdo, ¿no? Una de las palancas para mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios. Entonces, invertir en prevención, que algunas veces se puede ver por parte de algunos como algo que no se sabe muy bien si ese dinero que se ha invertido ha funcionado o no, yo creo que con este tipo de terapias va a ser mucho más evidente el buen funcionamiento, ¿no? Yo querría resaltar en este caso cierto riesgo de inequidad, ¿no? Que puede producirse en ausencia de una... Bueno, vuelvo un poco al tema de la financiación pública. Yo creo que la financiación de estas terapias puede ser determinante si nos creemos de verdad que pueden ayudar al paciente. Si eso es así, si no hay financiación pública, qué duda cabe que los beneficiarios van a ser seguramente un grupo pequeño en comparación con los beneficios que podrían extenderse a todos los pacientes. Creo que ahí sería importante hacer análisis y estudios sobre la viabilidad. Yo creo que el ejemplo que nos contaba la doctora Hofgen en Alemania es muy útil, muy importante lo que está pasando con DIGA. Estas 49 terapias que están ya financiadas, una vez que se han demostrado que son útiles para determinados grupos de pacientes, yo creo que deberíamos mirar un poco y debería ser un caso de estudio para ver cómo podemos hacer algo parecido aquí. Pues muchas gracias, Pedro. ¿Andoni? Yo creo que una de las cosas que está trayendo toda esta transformación digital en la sociedad, sobre todo después del COVID, es precisamente este cambio de visión. Es muy importante la captación de datos de los pacientes, es muy importante trabajar e interpretar bien estos datos. Yo creo que la Administración está empezando a dar pequeños pasos y el enfoque que hay que dar, que yo se lo he escuchado a los profesionales, es los centros de salud, los hospitales, son lugares donde acuden pacientes ya con un problema, donde en muchos casos el paciente va pues porque tiene una recaída o porque tiene algún tipo de dificultad y rápidamente tiene que intervenir el facultativo o la enfermera. Y hay que darle un poco una vuelta a esto. O sea, yo lo que creo que es que las administraciones lo que tienen que hacer es recoger toda la información de los pacientes para precisamente anticiparse a esa posible recaída o esa mala adherencia que puede tener un paciente en un tratamiento, prevenir pues esas complicaciones que pueden llegar en un futuro a tener un paciente pues, que no lleva bien el tratamiento. Por lo tanto, es muy importante que la Administración haga un buen trabajo en la explotación de todo lo que son los datos, trabaje en esa digitalización con un enfoque preventivo. Es decir, cambiar la vuelta, no esperar a que el paciente llegue con la enfermedad y con el problema, sino que ya el facultativo, el médico, el profesional está anticipándose para evitar precisamente que acuda a la consulta o al servicio de urgencias. Muchísimas gracias por la opinión también, Andoni. La siguiente pregunta, también relacionada con dispositivos digitales, pero saltando un poco ya del tema de dispositivos IoT al ámbito más de las aplicaciones sanitarias y más relacionado sobre todo con las barreras tecnológicas y las propias aplicaciones. La falta de acceso a la tecnología, la baja alfabetización digital y las barreras de diseño de algunas aplicaciones pueden afectar pues, de manera desproporcionada pues, tanto a personas mayores como a personas que no tienen una, digamos, que formación digital alta, ¿no? Elevada. Entonces, la pregunta que yo os lanzo aquí es cómo se están abordando o cómo se deberían abordar
estos desafíos para hacer que las aplicaciones de salud sean más accesibles para todo tipo de población. Doctora Hofgen. Yes. Me has hecho 3 preguntas, ¿no? Sorry? I went to the 4th question. Okay, I'm sorry. Vale, entendido. Bueno, se puede asumir que habrá una alfabetización mayor de todas las personas en cuanto al lado digital, pero sí que es verdad que el uso de estas aplicaciones debería ser fácil, especialmente para ciertas poblaciones. En cuanto también a la protección del consumidor y de la protección de sus datos, también deberíamos asegurar esto. Y en Alemania es importante tener una serie de aplicaciones. Nosotros, como he dicho antes, trabajamos en la aplicación DIPA, que es especialmente para el uso del sector de la enfermería. Y lo que se busca con esta aplicación DIPA es reducir cualquier tipo de obstáculo o dificultad de las personas más vulnerables que necesiten algún tipo de tratamiento y hacer que no se muevan tanto como antes. Y, por supuesto, el uso de estas aplicaciones debería demostrar un beneficio importante para los pacientes, para los beneficiarios, pero también cumplir con una serie de requerimientos como la seguridad, la privacidad de los datos, la seguridad de acceso, que, bueno, es bastante comparable con lo que hemos estado hablando hoy. Pues yo creo que además de lo que ha expuesto la doctora Hofgen, yo seguramente hablaría de 4 cosas, ¿no? Y es mejorar la usabilidad general de estas aplicaciones. Yo creo que ya no solamente para personas mayores, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante. También es muy importante mejorar, yo creo, o incidir, ¿no?, en una mejor visualización de aquellos aspectos que verdaderamente son donde quieres que el paciente, bueno, pues fije su atención y haga lo que le pides, ¿no? También yo creo que es útil la omnicanalidad, o sea, tratar de tener que el paciente pueda acceder a esos contenidos desde una variedad de dispositivos, ¿no? Es importante. Y luego que la interacción con la app, pues que sea lo más sencilla posible, ¿no? Yo creo que esas son las cuestiones en las que se debe trabajar para que eso pueda llegar a todo el mundo. Y hay uno muy importante, yo creo, y es necesario invertir en la digitalización, ya no solamente del sistema sanitario, no solamente en los núcleos de población importantes, sino también en áreas de población donde son, bueno, pues más remotas, más rurales. Ahí es donde hay precisamente una gran cantidad de personas mayores, ¿no? Entonces, tener acceso allí a servicios digitales, en algunos casos no es sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en infraestructuras, primero digitales en general y luego de sanidad, de salud digital en estos municipios y en estos núcleos rurales y en algunos casos remotos, yo creo que es importante. Es importante que esta tecnología no deje a grupos de personas fuera de los beneficios que pueden conseguirse. Pues muchas gracias, Pedro. Andoni. Sí, yo en este campo, el Foro Español de Pacientes tuvo una iniciativa que no deja de ser una preocupación respecto a la brecha digital. Hace ya 1 año y medio, 2 años, se hablaba mucho de las dificultades de nuestros mayores para acceder al sector de la banca, ¿no? Y cómo tenían esa dificultad de poder interpretar o manejar determinadas tecnologías. Nosotros trasladábamos este problema y además tuvimos una reunión con el Ministerio precisamente de las barreras que nos encontramos determinado núcleo de población frente a la brecha digital en el área sanitaria. Bueno, yo creo que se puede mejorar con la formación, se puede mejorar con la colaboración con organizaciones de pacientes, pero también es cierto que hay un núcleo de población que va a ser muy difícil que consigamos romper esta barrera. Nosotros proponíamos al Ministerio una mayor inversión en el medio rural, que quizás es el núcleo que está más aislado y que tiene
más alejado igual las consultas de sus médicos. Y luego hay una cosa que nos llamó la atención y que a veces te distraes y te despistas y dices, cáspita, encontramos brecha digital también en el sector profesional. Esto no es solo competencia de las personas frágiles, personas mayores, también vemos que hay unas dificultades del acceso a la tecnología por parte de los propios profesionales, que además de tener que trabajar, pues también tienen que formarse en todas estas aplicaciones, ¿no? Y que, por cierto, no lo podemos perder de vista. Muchísimas gracias por las tres opiniones. Por resumir así un poco, habéis hablado especialmente del problema en el ámbito, en los núcleos de población más rurales, efectivamente, y sobre la brecha digital, tanto a nivel de lo que serían los pacientes como también a nivel de los profesionales. Y bueno, me quedaría con eso, que creo que son retos también que tenemos que ver cómo ir abarcando. La siguiente pregunta va a ser ya sobre la inteligencia artificial. Me lo llevo ya un poco también a mi terreno, que también está relacionado con los dispositivos y las aplicaciones sanitarias, y en concreto sobre la inteligencia artificial en diagnóstico y tratamiento. Y bueno, estamos viendo que la IA está mostrando un potencial en la mejora de procesos diagnósticos, como la detección temprana de enfermedades. Por ejemplo, existen sistemas que pueden monitorizar y detectar síntomas de enfermedades como el Parkinson. Y la pregunta que yo lanzo a los ponentes es, ¿qué aplicaciones prácticas de IA en el ámbito sanitario han observado o creen que tengan un impacto significativo en la atención del paciente? Doctora Hofgen. Yes, from our point of view, the AI... Bueno, creo que la inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar algunas enfermedades cuando estamos utilizando algunas tecnologías de imagen, como por ejemplo distintos escáneres, tags, y también se puede utilizar un chatbox como una herramienta para diagnosticar. Así que la inteligencia artificial se puede utilizar para seguir unas directivas, y de hecho en Alemania la inteligencia artificial es muy importante en distintos procesos para también acortar los tiempos de los profesionales. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, ¿no? para ayudar al desarrollo de estas tecnologías y al final a mejorar la salud, ¿no? de los pacientes. Como nos mandaste la pregunta, yo con anticipación yo tenía aquí algunas, ¿no? porque realmente existen un montón de estas aplicaciones que se están desarrollando, que están en desarrollo, tanto para la prevención de enfermedades. Tengo aquí diversos tipos de cáncer, cardiopatías, diabetes, enfermedades mentales. Para el diagnóstico de enfermedades también hay programas informáticos para diagnóstico de enfermedades que a veces tienen un diagnóstico complicado, ¿no? para ayudar a este diagnóstico, desde enfermedades reumatológicas, renales, oftalmológicas, enfermedades raras, dislexia, diagnóstico por imagen en cáncer, un montón, ¿no? Para el tratamiento también tenía aquí algunas aplicaciones con GPS, con sensores corporales, wearables, que pueden predecir comportamientos de personas que pueden vivir aisladas o pueden vivir solas y que serán muy útiles, ¿no? Yo creo que tendrán un impacto muy grande en el futuro este tipo de herramientas para mejorar el diagnóstico temprano, y también yo creo que serán muy útiles a la hora de definir, ya no yéndonos a una medicina tan personalizada, quedándonos un poquito antes, para definir grupos de pacientes que se puedan aprovechar más de determinados medicamentos o determinadas terapias. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene un campo muy importante que jugar. Pero lo que nos dicen, no sé si estás tú de acuerdo, José Alberto, con esto, pero lo que nos dicen también la gente que utiliza inteligencia artificial es que necesitan datos para entrenar al algoritmo, ¿no? Y que entonces es importante que esos datos existan y que puedan estar a disposición de los tecnólogos para poder, claro, si tú no entrenas a ese algoritmo, pues puede ser complicado. Entonces, datos en vida real, también hay modelos de simulación donde no tienes datos reales, pero que te pueden servir. Entonces, yo creo que ese es un reto ahora mismo importante. Perdona por lanzarte a ti una pregunta. No, muchas gracias. Lo que pido es perdón por anticipado, porque voy a responder a las preguntas con permiso de los ponentes.
porque me afecta a mí de manera directa, y yo siempre cuento que nosotros cuando hacemos investigación en inteligencia artificial, lo que necesitamos es el conocimiento experto, en este caso el de los facultativos, pues para hacer algún tipo de modelo que diagnostique algo, necesitamos su conocimiento y, por supuestísimo, necesitamos cantidad de datos y calidad de datos. Y yo el problema con el que más me encuentro a nivel de investigación es que a veces falla la cantidad o a veces, bueno, la mayoría de las veces falla sobre todo la calidad de los datos. Y con calidad me refiero a que si yo solicito al hospital una serie de registros sobre notas clínicas relacionadas con psiquiatría que tienen 50 columnas, que son 50 columnas de parámetros diferentes, puede ser que de 1000 pacientes haya 400 que tienen algunas columnas vacías, y eso es falta de datos y eso al final va a repercutir en el porcentaje de acierto que tenga el modelo que nosotros vayamos a entrenar. Entonces, bueno, aprovechando que Pedro me ha lanzado la pregunta, pues sí que destaco aquí que es muy importante, antes de empezar a entrenar modelos de inteligencia artificial, que el sistema sanitario disponga de los recursos suficientes y la digitalización suficiente dentro de su entorno para que luego nos puedan trasladar esos datos. Si esos datos están ahora mismo en carpetas, en ficheros escritos en papel o directamente están en algunos ordenadores pero faltan datos, pues ahí tenemos un problema para seguir avanzando. Pero bueno, he aprovechado que me ha preguntado Pedro para hacer un poco también aquí de ponente, con su permiso. Andoni, con respecto a este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que fíjate, parezco un médico y no lo soy, ¿eh? Pero es que de verdad creo que es importante. La inteligencia artificial en el ámbito sanitario tiene que estar muy o totalmente vinculada con el profesional. Al final es una interpretación, es un volumen de datos y la última palabra entiendo que la tiene que tener el profesional sanitario. Evidentemente, hablado, compartido con el paciente, pero mi tranquilidad, mi seguridad, y al final vuelvo otra vez a algo tan básico como es la relación médico-paciente, es que debe de estar vinculado todo lo que es inteligencia artificial en resultados basados en salud a un médico o a un profesional sanitario. Pues muchas gracias. Para finalizar, como quedan 9 minutos, lo que voy a hacer es lanzar las 2 últimas preguntas que tenía aquí preparadas porque me parecen bastante importantes, que es sobre la ética y regulación en la inteligencia artificial y sobre el futuro de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que yo lanzo es ¿cómo ven el equilibrio entre la innovación y la ética en la aplicación de inteligencia artificial en salud y qué papel juegan las regulaciones en este ámbito? Y luego, bueno, ¿cómo ven en general el panorama de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario en los próximos años? Dr. Hofgen, I jumped to the... Bárbara, he saltado a la 9ª pregunta. ¿Cómo ves el equilibrio entre la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el entorno de la salud? Y la última pregunta, el futuro. La inteligencia artificial solamente debería ser utilizada como apoyo y no darle la habilidad de tomar decisiones independientes o autónomas, y los procesos de toma de decisiones junto con la inteligencia artificial deben ser revisadas constantemente para que no se pueda hacer conclusiones erróneas que estén solamente basadas en los datos de la inteligencia artificial. O, por ejemplo, que de repente haga un diagnóstico y que no necesariamente sea de una enfermedad grave. También hace falta una transparencia. Hay que ser transparentes en cuanto a los datos que se programan dentro de los sistemas de inteligencia artificial y qué se hace con ellos, si se utilizan, por ejemplo, para hacer recetas electrónicas, y ahí debemos ser muy claros. Y de cara al futuro, el uso de la inteligencia artificial va a seguir con este uso, incluso va a aumentar, así que por ahí creo que este es nuestro punto de vista. Gracias. Muchas gracias, doctora Hofgen. Bueno, pues desde luego sí que yo creo que necesitamos tener una regulación de la inteligencia artificial. Se está trabajando en ello, hay regulaciones ya existentes. Seguramente nos tocará un proceso de prueba y error, de ir adaptando un poco. Por eso yo creo que la regulación tiene que ser flexible, tiene que ser, como dicen en inglés, es una regulación smart, ¿no? Smart regulation, ¿no?
tiene que ser una regulación inteligente, tiene que tratar de, bueno, pues ya sé que es muy complicado y es fácil decirlo aquí, pero luego hay que ponerse y redactarlo, ¿no? Y hablar con... Yo creo que necesita el concurso de mucha gente. El enfoque tiene que ser multidisciplinar. Hay que hablar con médicos, hay que hablar con tecnólogos, hay que hablar con asociaciones de pacientes, hay que hablar, bueno, pues con todo el ecosistema, ¿no? Para hacer ese tipo de regulación que es necesaria. Si no la tenemos, igual nos quedamos con lo peor de la inteligencia artificial y nunca llegan los beneficios, ¿no? Yo creo que es relevante, ¿no? Con respecto al futuro de la inteligencia artificial, pues en el ámbito de la salud, pues realmente es muy complicado hacer predicciones, ¿no? Yo creo, parafraseando un poco la famosa ley de Amara, ¿no? O ley de Gates, algunos dicen que es de Bill Gates. Bueno, pues yo creo que es cierto que tendemos a sobreestimar el impacto a corto plazo y a infraestimar el impacto a largo plazo. 5 o 10 años está ahí, está muy bien hecha la pregunta porque es justo en ese límite del corto y largo plazo. Yo creo que, no sé, es muy difícil verlo, ¿no? Yo creo que tenemos que dar pasos previos para poder tener esas ventajas, ¿no? Tenemos que avanzar en la digitalización lo más rápidamente posible y de una manera que sea integradora, ¿no? Hay que regular de manera inteligente, como decía. Tenemos que invertir en capacidad de almacenamiento y de análisis de datos, ¿no? Y luego, muy importante, hay que hacer mucha pedagogía a profesionales sanitarios, a la sociedad en general, a los pacientes. Y luego es importante, yo creo, si queremos que estas tecnologías despeguen, que se reduzca el coste privado, para los pacientes, en aquellas terapias digitales que pensemos que merece la pena invertir. Entonces, esa otra regulación también es relevante de la financiación pública. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la opinión al respecto. Me quedo ahí con regulación flexible e inteligente y con la importancia también, entre otras cosas, de la pedagogía, de la formación a los profesionales y a todo el mundo en general. Andoni. La pregunta que me has hecho del futuro de la inteligencia artificial no tengo ni puñetera idea. O sea, según van los tiempos y las velocidades en las que estamos evolucionando, es muy difícil saber hacia dónde. Pero sí te responderé a dónde a mí sí me gustaría que fuera la inteligencia artificial. Me gustaría que prevalezca el razonamiento, que prevalezca la empatía y que prevalezca la humanización. Al final, de todo lo que estamos hablando, todo se resume a un habitáculo, a una sala donde hay un médico y delante tiene un paciente. En España el 50% de los que además les provoco cuando voy a un congreso de médicos, el 50% de los pacientes no seguimos el tratamiento que nos indica nuestro médico. Entonces, es muy importante esa humanización, esa empatía, esa vinculación con tu médico, con tu paciente. Es muy importante que el paciente sea protagonista de su enfermedad, que la asuma como suya esa enfermedad, que trabaje sobre su enfermedad. Y en base a todo esto, pues a ver cómo incluimos ahí la inteligencia artificial. Eso es lo que me gustaría. ¿Hacia dónde irá? No lo sé. Muchísimas gracias, Andoni. Me ha gustado también, no que me predigas el futuro, pero sí que me digas lo que tú esperas de ese futuro de la inteligencia artificial y me quedo con eso, ¿no? Que prevalezca el razonamiento, la empatía y la humanización y la verdad es que yo lo considero muy importante también. Como quedan 2 minutos y medio más o menos, si alguien tiene alguna pregunta por parte del público, a ver si da tiempo a una o dos. Anímense, no mordemos a nadie. Bueno, no hay ninguna pregunta al respecto, entonces. Venga, una pregunta por ahí. Hola, ¿se me oye? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta a nuestra colega de Alemania, así que quizás la hago en inglés directamente.
So thank you very much, Barbara. Gracias, Bárbara, por tu presentación sobre DIGA. Me gustaría saber un poco más acerca de la implementación y cómo los proveedores de servicios, en el sentido de los propietarios de las aplicaciones, están respondiendo a esta iniciativa y cuál es el límite de tiempo que prevéis para que estas aplicaciones se utilicen en un gran número de enfermedades. Tenemos mucho interés por parte de los fabricantes, por lo que he entendido de tu pregunta, así que podemos ver que las aplicaciones, hemos hecho 187 aplicaciones, porque es un nuevo campo para nosotros, así que es totalmente un campo inexplorado para nosotros. Y como he dicho anteriormente, hay un interés europeo e internacional en este asunto. Las enfermedades en sí mismas y las indicaciones están creciendo, pero en cuanto a los números de prescripciones, no son demasiado altas, debo decir, pero ha aumentado desde el principio del proceso, desde el primer DIGA en el directorio. Pero, por supuesto, simplemente es un número bastante bajo comparado con las prescripciones médicas, farmacológicas, digamos. También es un campo joven que está creciendo y tiene que haber más publicaciones y tiene que abrirse más a los profesionales, a la población. Así que creo que estamos simplemente en los primeros pasos del crecimiento. En cuanto a cuándo espero que ocurra esto, es bastante difícil decirlo. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Hofgen. Muchas gracias, doctora Hofgen. Damos por concluida esta mesa. Agradecer al público que estáis aquí atendiendo a ella y, por supuestísimo, a todos los ponentes, al señor Roger Lim, que tuvo que irse antes, a la doctora Bárbara Hofgen, a Pedro Luis y a Andoni, que hayan participado aquí, y muchísimas gracias a todos.